Ok, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la clase que estaba pautada para hoy, que está pautada para hoy, que es continuar con la unidad 4, que es momento de inercia. Entonces, hoy vamos a ver un ejercicio tipo, porque ya en las clases anteriores hemos visto un poco la parte de teoría. Entonces, bien, vamos a ver el problema número 15 de los que hemos resuelto. Y dice así, eh, la resistencia de una viga W14 por 30 de acero laminado se incrementa uniéndole una placa de 9 por 3/4 de pulgada a su patín superior, como se muestra en la figura. Determine el momento de inercia y el radio de giro de la sección compuesta con respecto a un eje que es paralelo a la placa y que pasa a través del centroide C de la sección. Bien, ese problema es, este, eh, es importante entenderlo, ¿no? Leer el enunciado para no confundir en lo que están preguntando, ¿no? Este, voy a releerlo, pero haciendo las pausas, pues, que considero importantes para que se entienda bien cuál es la incógnita, cuál es el pedimento en este problema. Entonces, observemos que dice determinar el momento de inercia y el radio de giro. Tenemos claro entonces que allí nos están preguntando dos cosas, el momento de inercia y el radio de giro. Muy bien. Ahora, importante saber de quién me están pidiendo eso. Entonces viene una parte acá importante que dice de la sección compuesta. Es decir, que me están pidiendo el momento de inercia y el radio de giro, pero no de la placa que se colocó de refuerzo arriba en el patín superior. No es de esa placa nada más. Tampoco me están diciendo que es el momento de inercia y el radio de giro del perfil de la viga. Tampoco es eso. O sea, me están diciendo el momento de inercia y el radio de giro, pero de la sección compuesta. Es decir, cuando aparece esa palabra, sección compuesta, a lo que se refiere es que es el perfil creado por los dos elementos. O sea, es como cuando hacíamos los ejercicios ahorita, en clases pasadas, cuando hacíamos los ejercicios de calcular un centroide de una figura compuesta, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacíamos? Bueno, era calcular un centroide, pero basado en, en las figuras básicas primitivas que participaban allí para lograr esa forma compuesta. ¿Ok? Tomábamos en cuenta los centroides particulares de las formas básicas y hacíamos el cálculo en la tablita, la sumatoria, para entonces con esa tabla, con esos valores, íbamos a calcular el centroide de esa área compuesta pues de varias figuras primitivas, varias figuras básicas. Bueno, entonces es lo mismo que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos una forma compuesta, un área compuesta. ¿Y de qué se compone? Bueno, de dos partes. Una es la placa que se colocó en el patín superior de refuerzo y la otra figura es el perfil de la viga W. ¿Ok? Entonces, por eso es que están diciendo, determina el momento de inercia y el radio de giro, pero de la sección compuesta. Entonces, es muy importante que ustedes lean bien los enunciados del problema para que entiendan realmente cuál es la incógnita, qué es lo que se está pidiendo, ¿ok? Para no cometer errores allí. Muy bien.
Entonces ya estamos claros que están pidiendo dos cosas. Momento de inercia y radio de giro. Ya sabemos también de quién me están pidiendo eso, es decir, de la sección compuesta. Ahora, cuando nosotros hablamos de centroide, hablamos eh, de momentos de inercia y de radio de giro, siempre está involucrado un eje. O sea, respecto de qué eje me están mandando a calcular eso. Entonces, bien, aquí viene esa parte del enunciado. Va a ser con respecto a un eje que es paralelo a la placa. Ok, te me están dando una dirección por allí. Ya yo sé que va a ser un eje horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, viendo acá en la figura, observamos que la placa es este cuadrito que está arriba, ¿ok? Como una plancha, pues. Está dibujado delgadito, ¿verdad? Un rectángulo, pero como que muy delgadito, porque, bueno, efectivamente es una plancha, pues. O sea, las planchas no se destacan más por su largo y alto, por su largo y ancho, perdón, que por su espesor, ¿cierto? Y de hecho, pues las medidas lo confirman. En las medidas dice que tiene un ancho acá de 9 pulgadas, donde estoy resaltando en este momento, y acá me dicen el espesor que es de 3 cuartos de pulgada, que la conversión de eso a milímetros es 19 milímetros. Entonces imagínense, este espesor es de 19 milímetros. Milímetros, fíjense ustedes, no llega a 2 centímetros. ¿Ok? Bien, entonces el eje es paralelo a esta placa. Entonces, como esta placa está colocado acá en forma horizontal, bueno, ya yo sé entonces que efectivamente vamos a calcular ese momento de inercia y ese radio de giro respecto a un eje horizontal, ¿verdad? Aproximadamente como esa línea roja que estoy dibujando allí. Es un eje horizontal. Muy bien, tengo la dirección de ese eje, es horizontal, pero ahora no me han dicho por dónde va a pasar ese eje, por cuál parte va a estar ubicado ese eje, porque ya nosotros hemos aprendido en las clases anteriores de que dependiendo del sitio donde esté ubicado el eje, entonces yo voy a tener una inercia diferente, un valor de inercia distinto. ¿Ves? Entonces, ahora importa saber dónde está el eje, porque dependiendo de dónde esté, yo voy a obtener un valor diferente. Por eso es que importa. Entonces, va a pasar por encima de la placa, va a pasar por debajo de la placa, va a pasar por dónde. Entonces, bueno, volvemos al enunciado del problema, que dice así, con respecto a un eje que es paralelo a la placa. Muy bien, eso fue lo que leímos ahorita. Y aquí viene el conector. Y que pasa a través del centroide C de la sección. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, lo que me está diciendo es que ese eje va a pasar por el centroide de la sección compuesta. Es decir, no me está diciendo, fíjense ustedes que no me está diciendo que pasa por el centroide, o voy a subrayar acá, no me está diciendo que pasa por el centroide de la placa. No, no es el centroide de esa área de la placa. Tampoco dice por el centroide del perfil de la viga. Tampoco. Dice por el centroide de la sección compuesta. Entonces ya por ahí yo debo entender que en los cálculos que yo tengo que hacer, yo tengo que calcular la ubicación del centroide de esa sección compuesta. Porque no la tengo. ¿De acuerdo? Porque no la tengo. Entonces, ese es un paso previo que tenemos que hacer. Tenemos que calcular dónde está el centroide, dónde está ubicado de esa sección compuesta. Esa sección compuesta, valga la redundancia, que está compuesta por el área del perfil de la viga más el área de la placa de refuerzo, que está sobre el patín superior. ¿Ok? Entonces, bien, después
que nosotros hagamos ese cálculo de la ubicación del centroide C de esa sección, ahí vamos a saber por dónde es que está pasando el eje. Y allí, en ese momento, después de nosotros ubicar el eje, dónde está exactamente, es allí, en ese momento, donde vamos entonces a proceder a calcular el momento de inercia y el radio de giro. ¿Ok? Entonces, bueno, quise primero dar esa breve explicación para que vean el recorrido que vamos a hacer, ¿verdad? Es la orientación que debemos llevar en nuestro plan de resolución de este problema. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a continuar. Bien, dice, analicemos el dibujo. Cuando yo observo el dibujo que viene acompañando el enunciado, o sea, claramente vemos un perfil de una viga. ¿Ok? Bueno, en los libros, pues, este tipo de viga lo llaman tipo W, ¿verdad? Así como lo dice el enunciado del problema. Una viga tipo W. Aquí está, ¿verdad? Donde estoy resaltando. Y las vigas, este tipo de viga W, el hay de varias medidas. Entonces, como hay de varias medidas, por eso él se identifica con estos números que están acá. 14 por 30. ¿Ok? 14 por 30. Entonces, estas vigas, estas y otros tipos de vigas de acero laminado, eso ya está tabulado, ¿verdad? Ya eso uno busca el fabricante, ¿verdad? El libro de producto y él debe proveer unas tablas donde en esas tablas ya vienen unas medidas allí fijas, que nosotros lo que vamos a hacer en esta unidad, pues, y en evaluación, si yo decido colocar un problema de este tipo, yo tengo que suministrarle la tabla o los datos, o ustedes deberían de tener a la mano esta tabla que vamos a ver en la lámina siguiente, ¿verdad? Lo que sí voy a aprovechar de hacer ahorita es enseñarles cómo es la tabla, familiarizarse con ella y cómo ustedes van a tomar los valores de allí de la tabla. Bien, entonces esta sección esta figura que viene acompañando el problema, viene ya con unas medidas. Entonces vamos a aprender cómo esas medidas fueron tomadas, de dónde se tomaron, ¿verdad? Bien. Del resto, bueno, la figura viene ya con el punto del centroide, ¿verdad? Lo señala. Fíjense que ese punto, claramente, pues podemos, al observar la figura, claramente podemos ver de que este punto que llamamos centroide de la sección, repito, que lo tengo resaltado en este momento allí en rojo, ese punto no está en el centro geométrico de la viga, del perfil de la viga. ¿Ve? Claramente se ve que no. El centro geométrico, ¿verdad? La mitad es un punto que está más abajo y este punto centroide está más arriba. Eso es algo que es, eh, es correcto, pues es lógica que es importante que ustedes vayan desarrollando, ¿no? Ustedes como estudiantes de ingeniería, de esta área industrial, sea ingeniería civil, sea ingeniería de mantenimiento mecánico, o sea, es lógico pensar que si a esta figura, ¿verdad? Esta figura del perfil de una viga, si yo le agrego más área acá arriba, ¿verdad? Si yo le agrego más área, más materiales, más plancha en el patín superior, es lógico que el centroide se va a mover es hacia arriba. Eso es algo que hay que aprenderlo, ¿no? Si yo hubiera colocado la plancha acá abajo, si la hubieran agregado es en el patín inferior, entonces yo estoy agregando esa área es acá abajo. Entonces el centroide de la sección se movería hacia abajo. ¿Ok? Eso es, ese tipo de análisis físico de razonamiento es muy importante que ustedes vayan adquiriéndolo, ¿ok? Que traten de desarrollar ese tipo de razonamiento físico, ¿ok? Bien. Entonces, después de haber analizado y familiarizado con la figura,
Vamos al siguiente paso. Bien, esto que están observando ustedes es un ejemplo de las tablas, ¿ves? Pueden haber muchos tipos de tablas, eso depende del autor, del, de donde ustedes ubiquen la información, del fabricante, o sea, depende de varias cosas. Pero las tablas, sí, la mayoría son muy parecidas en la información que traen. Entonces, vamos a familiarizarnos acá. En la primera columna van a encontrar el tipo de viga, el tipo de perfil. Por ejemplo, este primer perfil lo llaman el tipo W, ¿ok? Tipo W. ¿Verdad? Y patín le llaman, ese es de acuerdo a la traducción del país donde se haya traducido este material. Entonces, patín le llaman a esta ala. Hay algunos autores que le dicen ala a esta parte de la viga, ¿verdad? Ala inferior, también le dicen ala superior. ¿Ok? En este caso, bueno, esta bibliografía que yo tomé dice patín, de patín superior, patín inferior. Ahora, esta parte de la viga que une los dos patines o las dos alas, también la llaman alma. O sea, ese es el alma de la viga. ¿Vean? También se suelen llamarlo así. Entonces, bien, en este caso me están indicando que la tipo W es la que tiene los patines anchos, ¿ves? Que tiene esta medida aquí, es ancha. Y fíjense que este perfil que está aquí más abajo, el que está de segundo, tiene dos patines también, pero los patines son como más delgados, ¿no? Es importante notar esa diferencia, son unos patines más delgados. Y el tercer perfil que me están mostrando acá en esta tabla, y yo lo estoy resaltando, parece como una C, ¿no? Parece así, tiene una forma como una C. Este perfil es como acá en Puerto Ordaz, yo lo he observado. Bien, entonces la primera columna tiene los perfiles. Además de eso, en estas figuras, ¿verdad? Por ejemplo, la primera que la estoy resaltando, eh, indican de una vez dos ejes, ¿verdad? Indican un eje al que llaman X, el eje horizontal, y un eje llamado Y, el eje vertical. Pero si se dan cuenta, esos dos ejes son centroidales, ¿verdad? ¿A qué llamamos eje centroidal? Bueno, esos ejes que pasan por el centroide de la figura, por el centroide de esa sección. Recuerden que una forma de ubicar rápidamente un centroide, cuando estamos en una figura, es ubicar ejes de simetría. Esa es una forma visual rápida de ubicar el centroide sin hacer mucho cálculo. Entonces, cuando usted observa esta figura, claramente se ve que esos dos ejes que están allí son ejes de simetría, ¿verdad? Este eje vertical es simétrico. Pudiéramos decir, lo mismo que está a la derecha de él es lo mismo que está a la izquierda. Eso es lo que significa que sea simétrico. Entonces, ok, el eje Y es un eje de simetría. Muy bien. Vamos a verlo el eje X ahora. Lo mismo que está arriba del eje X es lo mismo que está abajo del eje X, como si fuera un espejo. Entonces, eso indica de que ese eje es un eje de simetría. Entonces, ¿qué me decía a mí la teoría de, de centroide cuando vimos esa parte? Que si usted tiene una figura que tiene dos ejes de simetría, la intersección de esos dos ejes te indica que allí en ese punto de intersección está el centroide. ¿Eh? Eso es lo que decía la teoría. Y bueno, acá hay un ejemplo donde lo estamos viendo. ¿Ok? Entonces, la intersección de esos dos ejes es donde está el centroide de esa figura. Igualmente pasa en el segundo caso, tiene dos ejes de simetría. Y fíjense, en el tercer caso, si no ocurre eso. ¿Eh? En el tercer caso, que lo tengo resaltado en este momento, ese perfil de la viga tiene un solo eje de simetría, uno solo, que es el eje X.
pueden hacerse las mismas preguntas que yo les estoy haciendo en este momento. El eje X está horizontal. Lo mismo que está por encima es lo mismo que se refleja por debajo del eje. ¿Eh? Eso me indica de que el eje X es un eje de simetría. Está perfecto. Podemos asegurar que el centroide por lo menos está ubicado en algún punto de ese eje. No sabemos dónde exactamente, ¿verdad? En este caso que tiene un solo eje de simetría. Ya, no sabemos dónde está exactamente, pero sí podemos asegurar que es un punto que pertenece a ese eje. ¿Ok? Y fíjense que el eje Y, ellos lo están resaltando ahí, ¿verdad? Lo indican, pero el eje Y no es un eje de simetría, ¿verdad? Porque si ustedes hacen la pregunta, se darán cuenta que lo mismo que está a la izquierda no es lo mismo que está a la derecha. ¿Eh? Por lo tanto, no es un eje de simetría. ¿Ok? Se supone que estos productos de fabricación industrial en una acería, en una empresa, ellos le hacen sus cálculos, ¿verdad? Por eso hacen estas tablas y se supone que ellos han determinado que en la intersección de estos dos ejes está el centroide, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, este último perfil, ¿verdad? Que parece una C, que lo tengo resaltado ahorita. Él es un ejemplo de los perfiles o de las áreas de una sección, ¿verdad? Donde el centroide no queda dentro del área, sino que queda afuera. ¿Ves? Si ustedes observan bien la intersección del eje X con el eje Y, van a percatarse que el punto de intersección no quedó dentro del área del perfil, sino que ese punto de intersección quedó fuera del área del perfil. ¿Ves? Entonces, eso puede ocurrir, no es que está mal. El centroide de un área puede ser que quede fuera de su área, pues fuera de las fronteras del área. Bien, entonces hemos analizado esta primera columna de la tabla. Fíjense que el perfil que está en el centro lo denominan o lo identifican como tipo S. Y el último perfil que está más abajo lo identifican como tipo C. Bien, sigamos familiarizando. Entonces, la siguiente columna de información, la que estoy resaltando en este momento, dice designación. En designación es la forma como yo identifico esa viga, ¿verdad? De acuerdo a su medida. ¿Cuál es la medida? ¿Verdad? Entonces, recordemos, por ejemplo, que el problema que estamos resolviendo en este momento es este que está aquí, la W1430. Ese es el tamaño de viga que estamos resolviendo, el que seleccionaron para el enunciado de este problema. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos que es este que está acá. Eh, Luego viene la columna de área y lógicamente toda área, su unidad de medida tiene que estar elevada al cuadrado. No importa si es milímetro, no importa si es cuadrado, perdón, kilómetro, si es pulgada. Que el sistema de medida que usted utilice, si es el internacional o es el inglés, no hay problema, pero siempre el área tiene que estar expresada, su unidad de medida elevada al cuadrado. Porque recuerden que un área es multiplicar dos dimensiones. Por ejemplo, en el caso de un rectángulo sería base por altura. ¿Eh? Es multiplicar dos dimensiones. Dimensión base en milímetros, por ejemplo, por dimensión altura en milímetros. Entonces, milímetro por milímetro debe quedarle milímetro al cuadrado. ¿Eh? Entonces, a eso se refiere. En este caso, esta tabla está expresada en pulgadas al cuadrado y por eso ellos lo resaltan acá. ¿Ven? Que el área está dada en pulgadas al cuadrado y solamente colocan los números acá para saber cuál es el área dependiendo del tamaño que usted seleccionó de la viga. ¿Ven? Por ejemplo, la primera tiene un área de 14.7 pulgadas cuadradas
y así sucesivamente. En el caso nuestro, la que vamos a utilizar ahorita es W 14 por 30. Entonces el área es esta, 8 por 8,85. O sea, o coma, pues 8,85 pulgadas cuadradas. Bien. Bueno, la tercera columna de información es la altura. ¿A qué se refiere con la altura? Bueno, lo que conocemos normalmente. La distancia que hay entre el patín superior y el patín inferior. Esa altura es la que está en esta columna. En nuestro caso sería este, 13,84. Luego viene el ancho, ¿verdad? Sería el ancho, ¿ok? El ancho del patín sería este, 6,73. Y después vienen otras columnas que son muy interesantes, que es importante de que ustedes entiendan la información. Entonces, ve, hay un conjunto de medidas, en este caso son dos, pero bueno, están señaladas tres, que están relacionadas con el eje XX que está en la figura. ¿Ok? Y luego están las mismas tres, pero están relacionadas con el eje YY que está en la figura. Entonces, importante allí. Hay unas que se van a utilizar dependiendo si en el problema que yo estoy resolviendo, que ustedes estén resolviendo, si el problema involucra un eje horizontal, ¿eh? Y además centroidal. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque es que aquí me está diciendo eje XX y cuando yo vengo para acá, para la figura, yo me percato que es un eje que es horizontal, pero además es centroidal. Pasa por el centroide. ¿Eh? Entonces, si en el problema yo voy a utilizar este tipo de perfil, pero yo requiero el momento de inercia eh, con respecto a un eje que pasa por el centroide, entonces quiere decir que me sirve esta tabla. ¿Eh? Ahora, si me dijeran que el eje pasa es por acá, por el patín inferior, entonces ya yo sé que no puedo decir que es este número. ¿Lo ven? No puedo decir que es este número. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo sé que este número de inercia es para un eje que pasa por XX, o sea, por el centroide. ¿Sí? Ah, para que estén atentos con ese detalle. Esta columna que yo estoy resaltando ahorita es el momento de inercia. ¿Ya? Acá lo indica la nomenclatura y bar. Y bueno, le colocamos la X para saber de qué es un momento de inercia calculado respecto del eje XX que está allí. Además, me colocan la unidad de medida que es pulgada a la 4. Eso también es detalles, pequeños detalles importantes para nosotros, pues los estudiantes de física, de ingeniería, de que el momento de inercia es una magnitud que está expresada en unidades de medida a la 4. ¿Ok? Ahí no es un error, eso es lo correcto. Todas las inercias deben estar expresadas es a la 4, a la cuarta potencia. Bien, bueno, aquí están los números de las inercias respecto al eje centroidal XX, ¿verdad? De estas cuatro tamaños de la viga tipo W. Nosotros estamos trabajando con la 14 por 30, entonces la inercia que tiene ese tamaño es este, 291. Y además de eso, me da el radio de giro. O sea que también estos fabricantes han calculado el radio de giro, que está representado por la letra K, que bueno, lo hemos visto en las clases de teoría anterior. Bueno, como es la tercera, el radio de giro viene siendo 5,73 y está expresado en pulgadas. Y bueno, vienen las mismas tres medidas ahora, las mismas tres magnitudes, pero relacionadas al eje vertical centroidal y. Bien, esa es la forma de utilizar esta tabla, así explicada anticipadamente.
Sin embargo, vamos a retomar el curso de resolución del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver resaltado lo que les acabo de indicar. Ok, la viga que tenemos ahorita en, en el problema, señalada en el problema, es de la tipo W. Bueno, ahí les estoy indicando que nos vamos a ubicar entonces en la primera fila de esta tabla. Bien, además de eso, les estoy resaltando cuál es el tamaño de viga que estamos trabajando en el problema. Ya les había resaltado que la viga es de tipo W, pero es la 14 por 30. Entonces les resalté allí todas las medidas que tienen que ver con la 14 por 30. Bien, ok, en este caso vamos a tratar de memorizar el ancho. Ok, ¿cuál es el ancho de esta viga? 6,73. Entonces vamos a retornar a la figura, a la lámina, pero no, nos vamos a retornar con esta medida, 6,73 pulgadas. Y allí está. Ese es el ancho de la viga, 6,73 pulgadas. Salió de allí, de la tabla. ¿Ves? Bien, vamos ahora a ver la altura. A ver cuál es el valor de la altura. Aquí la tenemos. Dice que es 13,84. Vamos a regresar a la figura y ahí la tenemos. 13,84. Bien, ok. Ahora vamos a identificar las formas que componen esta área compuesta, pues esta sección compuesta. ¿Cuáles van a ser esas formas que la integran, que la componen? Entonces, bueno, he colocado un dibujo acá aparte donde le he cambiado el color a la placa para diferenciar. Entonces, allí tenemos las dos formas que integran, que componen esta sección. En tono gris está la placa que está reforzando el patín superior, ¿verdad? En tono gris, esa es una de las áreas, esa placa. Y en tono rosado, pues permanece el perfil de la viga tipo W. Bien, esas son las dos áreas, la rosada que es de la viga y la gris que es de la placa que refuerza el patín superior. Bien, acá es importante fijar un sistema de referencia, pues como se habrán dado cuenta en muchos temas de esta materia, pues es importante fijar el sistema de referencia, porque dependiendo de donde esté ubicado, los resultados pueden tener un valor diferente. Bien, allí en el dibujo, en la figura, yo les he colocado un segundo punto que es el punto O. A la figura que me refiero es a esta que estoy resaltando en este momento en rojo, la que está a la izquierda. Yo he colocado un segundo punto que es el punto O, ¿ok? Este que estoy marcando con el marcador rojo. Ese punto O es el centroide de la viga, ¿ok? Fíjense que ahora sí coincide que es la mitad geométrica, el centro geométrico. ¿Ok? Repito entonces, el punto O es el centroide de la sección de la viga, ¿verdad? El centroide, escuchen bien para que no se confundan, centroide, el punto O, pero de la sección de la viga nada más. Y en cambio, el punto que está más arriba, el punto C, es el centroide, pero de la sección compuesta. ¿Eh? Entonces, es diferente. Bien, entonces, ¿por qué coloqué el punto O acá en la figura? Bueno, porque es en ese punto donde yo quiero fijar el sistema de referencia. Y allí lo tiene. ¿Ok? En representación, los dos vectores unitarios IJ y en color verde. Pero, para fines de poderles explicar a ustedes, este, y que puedan captar allí la figura, lo que pasa es que la figura es un perfil de una viga, es muy delgado. Entonces, estos vectores verdes como que me tapan un poco la figura. Entonces, yo los voy a eliminar, el sistema de referencia, los dos vectores verdes, lo voy
a quitar de allí, de dejar de representarlo con los vectores unitarios y voy a dibujar son los ejes coordenados. Pero ya sabemos que yo estoy fijando el sistema de referencia es en el punto cero. Bien, allí lo tenemos. Entonces, he quitado los vectores unitarios IJ verdes y he dejado los ejes coordenados porque pienso que no me quitan la visual allí de la figura, no me tapan la figura, para que todos puedan ir viendo entonces la explicación y puedan ir entendiendo. Eh, Les aviso de que ya me llegó el mensaje de desconexión de Zoom. Entonces, continuamos la clase hasta donde nos dé tiempo y en 5 minutos pues nos volvemos a conectar. Bien, entonces sigamos. Ahí está fijado entonces el sistema de referencia donde lo he colocado. Luego dice, vamos a llenar la tabla para ubicar el centroide C de la sección compuesta. Entonces, tal cual como se los dije al principio de la resolución, el trabajo aquí de análisis y resolución de este problema me indica que ese es el orden. Primero, tengo que calcular el centroide de la sección compuesta para después saber que por ese centroide va a pasar un eje y entonces voy a proceder a calcular el momento de inercia y el radio de giro de la sección compuesta, pero respecto a ese eje. ¿Ok? A ese eje que es horizontal y que pasa por el centroide de la sección compuesta. Entonces, seguimiento allí. Concentración y seguimiento para que vean el curso de resolución. Ok, entonces decimos que vamos a llenar la tabla porque esa es la forma como se ubican los centroides de las figuras compuestas, ¿verdad? Como lo hemos manejado hasta ahorita. Una tablita, voy colocando las figuras básicas, un triángulo, un rectángulo, un círculo, lo que sea. Voy colocando las figuras básicas y tengo que calcularle una serie de cosas, el área, el X, una multiplicación, etcétera. Entonces, bien, vamos a colocar la tabla. Allí la tenemos. En este caso, la tabla tiene 4 columnas. La primera, que es de componente, y las otras 3, si son los cálculos que tenemos que ir llenando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera figura componente, que es la placa. ¿Ok? La placa que en esa figura de la izquierda está resaltada en tono gris. Y por ser una placa, claro, es de bajo espesor, pero en realidad la figura sigue siendo un rectángulo. ¿Ok? Entonces, la segunda columna de la tabla azul lo que me indica es el área. ¿Ok? No sé si me siguen, voy a resaltarlo acá. Me refiero es a esta tabla azul y a esta columna. Dice que lo que tengo que colocar es el área. Como estamos trabajando en pulgada, bueno, ya estoy indicando que es pulgada al cuadrado. Bien, este, esa, esa área, como es de la placa, ya sabemos que es un rectángulo. Es base por altura. Entonces, la base de ese rectángulo, repito, estamos hablando de la placa, la base de ese rectángulo es este valor de 9 pulgadas que estoy resaltando por acá con el marcador rojo. 9 pulgadas. Ese es la base. Y la altura es esta otra medida que es 3/4 de pulgada. Esa sería la altura de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo hago para llenar esta celda de la tabla azul? Bueno, base por altura.